Buenos días. Estamos todos presentes aquí. Déjenme contar, aquí estamos. Ya está. Buenos días a todos. Eh, Estamos hoy día reunidos para, bueno, la apertura de este proyecto que es la Escuela Popular Gratuita, donde tenemos como hoy día que nos está haciendo el favor de apoyarnos el compañero Harry Pizarro. El compañero Harry Pizarro es arqueólogo por la Mayor de San Marco, con estudios en maestría en gestión del patrimonio cultural por la Universidad Mayor de San Marco, con 25 años de experiencia en distintos campos de la arqueología peruana. Ha participado en los siguientes proyectos arqueológicos: Huacoy, Guayamarca, Huapomampa, Huacapuyana, Omo Alto, Huaycán de Cieneguilla, Iglesia de San Lázaro, Garamgay, Pía, Las Bambas, entre otros. Ha sido especialista en paisaje del CIIRC, del Museo Nacional de Chavín, director de proyectos de investigación en el Centro Histórico de Lima y docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Muchas gracias, compañero Harry Pizarro, y bueno, le invitamos o le damos la palabra para que nos pueda empezar la clase de hoy día. Muchas gracias. Adelante, compañero Harry. Muchas gracias, compañera Bávila. Muchas gracias a todos los presentes por su asistencia. Eh, y claro, esta no es ningún favor, es simplemente la reciprocidad que, como todo egresado de la Decana de América de la Universidad de San Marcos, tenemos que dar con mucha convicción hacia la sociedad, ¿no? Toda la poca experiencia, ¿no? El poco conocimiento que uno ha podido tener en estas décadas ya de ejercicio de la profesión y también de conocimiento de la sociedad, de compenetración pues con la realidad peruana, esta es una de las formas en que uno puede retribuir, ¿no? Así que, en primer lugar, las gracias al colectivo PEX, ¿no? Semillas de Libertad, aquí a la compañera Mávila y a todos los presentes por su asistencia. Esta para mí es es un momento gratificante también porque eh, vamos a ver la historia del Perú desde sus orígenes hasta el fin, la caída de la oligarquía, bueno, la gran caída de la oligarquía, ¿no? 1968, con el gobierno revolucionario del general Juan Velasco Alvarado, a través de la perspectiva de un gran peruano, peruanista, diríamos, para ser más exactos, nacido pues en Huamanga y fallecido el año pasado, ¿no? Con quien tuve el gusto de ser su alumno. Compartí ahí un curso bastante interesante que me marcó, que se llamó Arqueología Social, que dicho sea de paso fue un curso que no estaba en la currícula, fue un curso dado a través del Centro de Estudiantes de Arqueología de la época, allá por el año 2000, y que nos cambió la forma de ver el Perú. Más allá de ya leer los libros de este autor, pues es muy distinto tener las clases, ¿no? Con el mismo presente como docente. Me refiero al doctor Luis Guillermo Lumbrera Salcedo, a quien de esta manera se le da pues un homenaje. Este libro, que ya ha sido difundido dentro de los grupos, con las venias del caso, ¿no? No se hace pues una difusión por un sentido mercantilista, ni mucho menos, sino por la difusión del conocimiento, ¿no? Este libro, que fue el último libro antes de su muerte, ya tiene un libro póstumo, El Imperio Wari, que de repente en algún momento también me gustaría
me gustaría conversarlo, he llamado Breve Historia General del Perú, desde, como les dije, de sus orígenes hasta la caída de la oligarquía, ahí en 1968. Y también es importante eh, difundirlo porque ¿no? El doctor Luis Guillermo Lumbreras Salcedo fue uno de los primeros, junto con Emilio Choi, otro gran historiador, no muy difundido en la historiografía peruana. Normalmente no se enseñan en los colegios, por ejemplo. Junto con Emilio Choi fue uno de los primeros que introdujo dentro del estudio de las ciencias sociales pues la perspectiva materialista histórica o marxista. Así que por ambas características del trabajo del doctor Lumbreras, creo que este libro va a ser muy, muy importante. Aparte que por su brevedad, creo que va a ser más, más entendible, ¿no? Aparte que Lumbreras escribía bastante bien, tenía un estilo bastante coloquial. Y bueno, yo creo que este libro, junto con otro de reciente publicación, de Héctor Béjar, ¿no? El profesor Héctor Béjar, Historia del Perú para Descontentos, creo que deberían de ser incluidos en la currícula, eh, debido a las circunstancias, ¿no? Actuales de nuestro país, sería una currícula no oficial, ¿no? Como este, por ejemplo, a través de las universidades populares, a través de los colegios populares, que pueda romper esta historia oficial, ¿no? Que lamentablemente pese a las investigaciones, pese al desarrollo de la historia, de la arqueología, de la antropología, sigue siendo colonial, sigue siendo eh, eh, difundida, enseñada para mantener el actual, el actual orden de esta sociedad. No es una historia para transformar la sociedad, no es una historia pues disruptiva, ¿no? No es una historia que pues te abra la mente, ¿no? Que te ayude a discutir y también a proponer. Y bueno, este es uno de los esfuerzos por los cuales, en los cuales nos embarcamos en comunidad. Y el día de hoy vamos a hacer una introducción, justamente, ¿no? Como se dice a veces, la historia es cíclica. Eh, Tomando en cuenta este curso que llevamos ahí en el año 2000, dirigido por el profesor Lumbreras, arqueología social, el doctor Lumbreras venía de un exilio, ¿no? Él estuvo exiliado prácticamente los 10 años de Fujimorismo y nos encontró bastante bisoños, pese a que muchos ya estábamos en el cuarto, quinto año, ¿no? Y nos dijo, no, necesitamos una introducción sobre los conceptos básicos y llamó a un gran filósofo también sanmarquino, el doctor Raimundo Prado, y casi haciendo el mismo paralelo, gracias también a la solicitud de la compañera Mávila, vamos a justamente responder o dar las bases de el estudio de la historia del Perú, pues desde el materialismo histórico, que es justamente la corriente que abrazó pues el doctor Lumbreras, ¿no? Para ya pasar, como se dice en materia, la próxima sesión. Entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar pues la presentación. Espero que salga bien porque a veces mucha tecnología te juega en contra. Y a ver, si me dan un segundo, voy a comenzar con la transmisión. Primero es la
presentación. Ah, aquí es, ¿no? El share, ¿no? Luego me confirma si se ve. Sí, sí se ve, compañero. Perfecto. Entonces, mientras me ayudo también con mis apuntes, vamos, en primer lugar, gracias por la paciencia, porque a veces, como digo, el- las clases así interactivas son mucho más complicadas que las clases en persona. Así no pareciera, ¿no? Pero sí, sí, a veces demasiada tecnología nos juega en contra. Bueno, eh, espero que sea bien. Como les dijimos, el libro que vamos a tratar durante estas sesiones se llama Breve Historia del Perú, Breve Historia General del Perú, del doctor Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, de sus primeros pobladores hasta la debacle de su oligarquía. En primer lugar, hablar un poco sobre el autor, ¿no? Es importante conocer a la persona. Eh, el doctor Luis Lumbreras, pues, eh, nació en Huamanga en 1936, falleció justamente el año pasado. Si bien es de una extracción, eh, digamos, la burguesa, ¿no? Su padre fue un político reconocido en Huamanga, llegó a ser hasta diputado, y su madre era una profesora universitaria, imagínense para la época, ¿no? Estamos en los años 30 del siglo XX. eh, Lumbreras nunca se alejó, pues, de la realidad social, ¿no? Lumbreras nunca se estuvo dentro, pues, de las élites en esa época, bastante, pues, ligadas a la clase, pues, terrateniente, ¿no? A mantener el orden feudal de nuestra sociedad, recordemos cómo era el Perú antes de la reforma agraria. Y bueno, eso lo podemos ver inclusive dentro de sus copiosas obras, que he escogido algunas, desde el clásico de los pueblos, las culturas y las artes del antiguo Perú del año 69, que luego, 50 años después, hizo una reedición, Pueblos y Culturas del Perú Antiguo, del año 2019, ¿no? La arqueología como ciencia social, que fue un libro fundacional no solo para el Perú, sino para Latinoamérica. La Fundación de Huamanga, que hablaba sobre los 8.000 años de historia que tiene el área de Ayacucho, el arte precolombino, el Imperio Wari, que también publicó en 1980, tuvo una nueva edición ya póstuma, en el 2024, la arqueología de la América Andina, sus estudios en Chavín, en Choquequirao, porque también fue un gran estudioso de la cultura inca, sus trabajos sobre Maranga, sobre economía prehispánica, etcétera, ¿no? Como vemos, fue un autor bastante activo, ¿no? Bastante productivo, y no solo estudiaba la cultura en sí específica. Es más, ahí falta Chavín, por ejemplo. Bueno, tenemos Chavín de Walter en la unidad, pero luego publicó un libro mucho más copioso. Sino trataba de tener una imagen del desarrollo de la historia de la América nuclear, es decir, eh, desde, desde Alaska hasta la Patagonia, la América aborigen, la América, no me gusta decir precolombina, ¿no? O prehispánica, que dicho sea de paso, luego vamos a ver cuando vayamos a leer el libro, eh, es momento, pues, de nosotros mismos quitar nuestro léxico esos términos que son también colonialistas, ¿no? No podemos marcar, dividir la historia del Perú en antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles, ¿no? Eh, por distintas razones, entre ellas 10.000 años de historia, algunos estudios hablan de hasta 20.000 años de historia, con 500 años, ¿no? La diferencia es abismal, y muchas veces 10.000 años de historia se estudia al mismo tiempo que
que los últimos 500 años, ¿no? Inclusive hasta menos. Pero ese momento en que algún día hablaremos de la totalidad de nuestra historia, solo llegará cuando también nos quitemos estas ataduras pues, coloniales o colonialistas que aún permanece en nuestra sociedad. ¿Cuál fue la influencia de doctor Luis Guillermo Lumbreras en la arqueología peruana y en general en la cultura peruana? Es indiscutible, ¿no? Su influencia seguirá trascendiendo las generaciones futuras. Eh, Como les decía, Lumbreras estudió en Lima, en el colegio Raimondi, y ahí es donde conoció al otro gran historiador marxista, este, en, venido pues de las migraciones chinas, ¿no? Del siglo XIX, el gran Emilio Choi Ma, que dicho sea de paso, se merece un homenaje también y una revisión de sus trabajos. La influencia de Lumbreras en la cultura peruana es notable, desde la segunda mitad del siglo XX hasta comienzos del siglo XXI. Y también es importante eh, estudiar, pero ya será en otro momento, las contradicciones del personaje, ¿no? Porque, claro está, el Lumbreras en los libros dejó un gran legado como docente también, como gestor cultural también, ¿no? Tiene libros muy importantes, inclusive poco difundidos. Hay uno sobre historia de la violencia en el Perú, eh, eh, historia de la violencia colonial en el Perú, que solo se editó en Cusco, por ejemplo. Pero también pues tiene sombras, ¿no? Como por ejemplo, pues haber sido director del Instituto Nacional de Cultura en la época del señor Toledo, y bueno, no llegar a transformar pues la sociedad, ¿no? Eso también es, creo, el, el factor, pues, la deuda pendiente quizá de toda su generación, ¿no? Muchos de estos grandes pensadores, políticos también, ya en su vejez, pues aceptaron cargos, ¿no? Dentro del establishment. Eh, como dije, Lumbrea fue un exiliado político, ¿no? Y luego, en el retorno, entre comillas, a la democracia, pues fue un importante funcionario. Pero bueno, pues también podemos decir que esa tarea ya nos queda a las generaciones que lo sucedieron, ¿no? Entre ellas bueno, la mía, la de ustedes aquí presentes. Pero aún así, su legado en la arqueología peruana es invalorable. La amistad que tuvo con distintos colegas, llegar a su casa, pues, seas quien seas de alumno a un doctor, era igual, de igual forma, ¿no? A los dirigentes sindicales también los recibían, no había ningún problema, los maestros de escuela, ¿no? Era una persona bastante abierta en este caso, allá pues en su casa de Magdalena, que dicho sea paso nunca aspiró a más, pudiendo, ¿no? Tener a más propiedades que, bueno, eh, diríamos sector clase mediero, ¿no? Um, un tema importante dentro de los aportes de Lumbreras, y retomando a Emilio Choi, es el interés de estudiar al hombre andino, ¿no? El interés de estudiar los orígenes de la civilización, que en esa época, salvo el gran aporte, ¿no? Del sabio Julio Cetello de los años 20 del siglo XX, siempre se vio desde una perspectiva colonial, ¿no? O desde una perspectiva inclusive clasista. Había mucho desdén por el conocimiento de nuestra cultura, ¿no? Y la generación de Lumbreras, inspirado, claro está, en el marxismo de la época,
en el trabajo de este gran británico, arqueólogo británico Gordon Childe, eh, que se preguntaba, pues, ¿qué sucedió en la historia, ¿no? Más allá de la historia oficial, fue muy importante, ¿no? Para el conocimiento de la historia como conocemos ahora, ¿no? Eh, y tomo el punto este fue un arqueólogo anticolonial, eh, porque en la época, que hablo ya de los años 50, había esa gran contradicción, ¿no? que, que incluso hay hasta libros ahí con el título eh, de esta autora que siempre se me va de la mente, eh, este libro Incas sí, indios no, de, de esta arqueóloga sanmarquina que, a ver, Cecilia Méndez, ¿no? Que era una visión pues clasista, racista, que lamentablemente aún permanece. Es decir, se acepta el legado de los incas, ¿no? Se acepta, pues, el folclore peruano. Dicho de paso, folclore también es un concepto colonial, ¿no? Eh, nos, nos dan como se dice, nos dan un segundo nivel, ¿no? Como diría Galeano, ¿no? Nosotros no tenemos arte, sino artesanía, ¿no? En este poema tan conocido, Los Nadie. Eh, y con esa frase, ¿no? Incas indios, ¿no? Es decir, aceptaban, ¿no? Las élites, el legado de los imperios, del imperio Inca, el imperio Wari, qué sé yo, pero no aceptaba a los herederos, ¿no? No aceptaba a los descendientes, y eso pasa en la actualidad. No aceptaba su posición política, no aceptaba que sean actores políticos que tomen las decisiones del país. Y esa generación de grandes intelectuales como Luis Valcárcel, ¿no? Otro autor que deberíamos, creo, leerlo, Tempestad en los Andes es fundamental. El, el gran José Carlos Mariátegui, que ya hemos tenido, ¿no? Los 7 ensayos a través del doctor Wilfredo Robles, Porras Barrenechea también, ¿no? Más allá de su extracción burguesa, era pues un gran sabio, ¿no? Arqueólogos como Rosa Funk el, y otros más. Eh, Toda esa generación, pues, no solo se formó en universidades nacionales, principalmente de San Marcos, sino también dieron docencia en otra gran universidad eh, tan vilipendiada como es la Universidad Nacional de Educación, ¿no? La Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta. Luego Lumbreras se regresa a Huamanga, donde hizo bastante trabajo político también, dentro de la fundación de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Huamanga. Y, y a la par con esta difusión de las ciencias sociales, desde el materialismo histórico, pues el legado, ¿no? Los trabajos arqueológicos en Huari, los cuales dan este nuevo imperio, ¿no? Más allá del imperio, como antecesor del imperio Inca, el imperio Huari, también otro gran horizonte cultural, el llamado Chavín, ¿no? Chavín de Wander, que ahora llamamos formativo, que luego vamos a ver, claro está, en el transcurso de las siguientes sesiones. Y, y en fin, ¿no? Eh, Como señalaba, el aporte Lumbreras, además, es que promovió una visión materialista, ¿no? de la sociedad, una visión marxista, enfocándose en un concepto que también vamos a rescatar en la sesión de hoy, en la lucha de clases, ¿no? Como motor en la historia de los Andes centrales, que es pues donde nos ubicamos. Por eso este libro de Arqueología como Ciencia Social, que justamente es colocado como fondo en esta cámara, ¿no? Cámara web.
Eh, bueno, esas fueron pues las contribuciones del doctor Lumbreras. También fue director del Museo Nacional de Arqueología, de Historia y Antropología de Pueblo Libre, director del programa Japañán, que es el programa dentro del Ministerio de Cultura, que pues el gran camino Inca, ¿no? De 12.000 kilómetros en total tiene el camino Inca. Más o menos, creo que sí, está por ahí. Si vemos todos los ramales, etcétera. Eh, y también pues el Museo Nacional de Arqueología, el nuevo, el MUNA, que tiene pues eh, temas para controvertidos, ¿no? Por la ubicación, pero bueno, como dije, luces y sombras pues de un gran personaje, que su muerte, aunque pues tuvo una vida más o menos larga, ¿no? No diríamos larga, más de 86 años, 87 años, doctor Lumbreras, pero a pesar de ello, la sentimos como una partida temprana, imagínense, porque estaba en plena producción, ¿no? Es más, ha dejado varios libros inéditos, uno de ellos el Imperio Wari, que ya felizmente salió. Espero que sus herederos puedan, ¿no? Publicar los pendientes. Y pues ha dejado por toda su trayectoria un vacío difícil de llenar, muy difícil de llenar, diría. A manera de autocrítica no tiene sucesores a su altura. Y bueno, ya queda que ese espacio sea llenado por colectivos, ¿no? Por gremios. Y, y bueno, como digo, este curso también sirve a manera de homenaje. Aquí es Auto Lumbreras, ya en su madurez, ¿no? La anterior ya, pues, que vimos al inicio, y aquí está, pues, octogenario, ¿no? Y bueno, luego de esta breve presentación del autor, vamos a entrar un poquito en materia, a la pregunta básica, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar la historia del Perú desde el marxismo, del materialismo histórico? Antes de dar las importancias, ¿no? Como se dice, las razones, eh, quisiera dar una pequeña respuesta. En primer lugar, porque la historia del Perú se ha enseñado y se sigue enseñando en los colegios, en las universidades, eh, incluso en las facultades donde enseñan historia, ¿no? Desde una perspectiva eh, positivista, ¿no? Eh, es decir, desde una perspectiva que ve la historia como una historia basada en el orden y en el progreso, ¿no? Como diría como está en la en la bandera de Brasil, ¿no? Es un concepto positivista del siglo XIX que veían que la historia de la humanidad era una historia así, que tenía un sucesivo orden y que iba a un progreso. Pero adivinen pues quién era el progreso, ¿no? El cual todos teníamos que llegar, Europa, ¿no? La Europa capitalista, la Europa colonialista, la Europa imperialista. Y todos los demás eran distintas fases para llegar a ese progreso, ¿no? Éramos pues subdesarrollados, inferiores, ¿no? Esa perspectiva hasta ahora se da y es totalmente falsa. Justamente asistiendo también a otras clases, ya como alumno, ¿no? O como parte de estas universidades alternativas populares que estamos formando utilizando estas redes sociales o estos medios, ¿no? Toda esa construcción que Europa es lo más avanzado de la civilización mundial, ¿no? Vámonos a Europa a estudiar, o Estados Unidos, ¿no? Que es una extensión de Europa, en el lado, pues, inglés, ¿no? Descendiente de los británicos. Vamos a viajar por Europa, ¿no? Esa supremacía es
totalmente reciente, producto pues del auge del capitalismo a nivel mundial. Eh, Siempre digo que el Cusco, ¿no? La capital del imperio, y tampoco quiero quedarme en ese discurso de evocar el pasado imperialista de nuestra historia, porque iría en contradicción justamente con el pensamiento ilumbral que es la lucha de clases, ¿no? Pero sí señalar que la historia la hacen los pueblos, ¿no? El Cusco, que no lo hizo, pues, no lo hicieron los incas, ¿no? No lo hicieron los emperadores, sino los runas, ¿no? La clase campesina. Eh, el Cusco de 1400 o de 1520 no tenía nada, absolutamente nada que enviar al París de 1520, al Madrid de 1520, al Londres de 1520. Era mucho más desarrollada que esas tres ciudades europeas, ¿no? Ni qué decir la capital de los aztecas, Tenochtitlan, ¿no? Cuando llegaron los españoles se maravillaron de ver cómo estaba desarrollado Tenochtitlan y también el Cusco, ¿no? Ni por asomo las ciudades que he mencionado europeas se le acercaban. Es más, siglo, inclusive en el mismo siglo XIX, ¿no? Beijing, la actual Beijing, era, mm, como se dice, disculpen la coloquialidad, se lo lleva de encuentro pues a cualquier ciudad de Europa, ¿no? Entonces nunca ha sido así. Así, toda esa superioridad es reciente, producto del colonialismo, producto del imperialismo, producto de la explotación, ¿no? Que es tan poderosa que nos quieren hacer pensar que así siempre fue, ¿no? Así siempre fue la historia de la humanidad. Y un caso, me hubiera gustado ponerlo en fotos, pero bueno, ahí revisen por la página web, por el internet, estas Olimpiadas, ¿no? de París 2024. Hay una foto o una comparación de fotos que nos da a pensar que se cae a pedazos ese discurso, ¿no? Esta natación a aguas abiertas, ¿no? Comparan el río Sena, que está tan contaminado como nuestro río Rímac en Lima, y comparaban con la natación en Río, ¿no? Las Olimpiadas que hizo el presidente Lula hace unos 10 años, ¿no? Y, y uno hasta se pone a reír, ¿no? Comparar las aguas cristalinas ahí de Río de Janeiro, esas playas maravillosas, ¿no? Copacabana, con las aguas hervidas casi del río Sena, ¿no? Eh, es una muestra, ¿no? Que no tenemos nada que envidiar y no tenemos nada que enviar a las capitales, a las grandes ciudades europeas, porque su decadencia es tal que va a ir de la mano cuando se termine de una vez esta explotación, ¿no? de recursos hacia nuestros países, tanto en América, en Asia, en Europa. Y ahora sí, ¿no? Porque es importante estudiar la historia del Perú desde el marxismo. Como ya decía, porque en primer lugar, la historia que nos enseñan está marcada desde Europa, ¿no? Justificando la explotación y dando en cuenta nuestra aparente inferioridad, que es totalmente falaz. Es importante porque rescata este término, ¿no? El término lucha de clase. Y desde el marxismo analizamos las tensiones entre las clases sociales en el Perú, ¿no? Fundamental para poder interpretar las revoluciones, los conflictos, etcétera, ¿no? A diferencia del discurso oficial de que todos somos peruanos, hay que tomarnos de la mano, ¿no? Que en la práctica nunca se da. Hay peruanos que tienen muchos privilegios, en los cuales controlan la economía, ellos sí tienen justicia, ¿no? Etcétera. Y hay peruanos, que es la gran mayoría de peruanos, el 90% de la población, hasta el 95% de la población, para los cuales la salud es un lujo, la educación también, la vivienda. Entonces sí existe esa lucha y si reclaman sus derechos, pues eres detenido, ¿no? Eh,
eres despedido de tu centro de trabajo, como ahora que les ha tocado a los amigos clase medieros, ¿no? Sufrir lo que sufrimos la gran mayoría. Y, y esa es la lucha de clases, ¿no? Es el antagonismo. Y lucha de clases también ha existido en épocas antes de la invasión, ¿no? Que lo vamos a hablar en el transcurso de estas sesiones. Es el primer punto, ¿no? Te quita ese tema de la armonía, que todos de la mano, ¿no? Nunca ha sido así. Claro está, en épocas precoloniales había más equilibrio, ¿no? Que ahora, desde, desde que no se usaba una perspectiva, pues, extractiva, es decir, no se basaba en la acumulación de recursos principalmente metales, ¿no? El oro, ¿no? No estaba basada en la acumulación de oro, eh, para empezar, sino era un aparato productivo, ¿no? Dirigido pues a la agricultura, había un sistema pues de redistribución, ¿no? Complejo, que bueno, no quiero adelantarme. Eh, Ese es el primer punto. El segundo punto, porque nos permite analizar estos 500 años recientes desde la explotación colonial y cómo esto tiene sus repercusiones en las relaciones económicas actuales, ¿no? Es lo que eh, se dice dentro de las ciencias sociales como la herencia colonial, ¿no? La mentalidad colonial, que aún la seguimos teniendo. Y basta ver. Y voy a dar así ejemplos más, como se dice, coloquiales, ¿no? Frases que ahora existen, ¿no? Estás mejorando la raza, ¿no? Cuando, cuando pues eh, se trae una pareja, ¿no? Qué sé yo, europea, de esa frase, me estás mejorando la raza. El otro tema, disculpen que me pase al fútbol, este joven que debe ser un joven pues bien intencionado, no creo que sea pues la maldad en persona, ¿no? Este chico Some creo que es, o Sonne, que tiene una abuela peruana, pero él es danés, ¿no? De Dinamarca. Eh, Llegó este joven para apoyar a la selección peruana, ¿no? Y las portadas, Some, sálvanos, Some, 40.000 personas en un estadio gritando Some, 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 y nunca lo habían visto jugar, ¿no? Y le dan la pelota y es cualquier, disculpen, ¿no? Cualquier volante lateral, cualquier puesto juega en el Perú, juega igual que él, ¿no? Solo que no es rubio, no tiene los ojos verdes. Esa mentalidad también eh, es, eh, es nuestra herencia colonial, ¿no? Nuestra mentalidad colonial. O pensar que todo lo que viene de fuera es bueno, por eso importamos más de lo que exportamos, pues, ¿no? Es otro ejemplo. Y el otro tema también es la acumulación del capital a través del extractivismo y la inversión extranjera en el Perú. Esto lo vamos a ver, pues, desde la invasión, ¿no? En la época precolonial no había esta lógica, pues, de acumulación capital, porque no había, pues, ni siquiera mercantilismo, ¿no? ¿Qué cosa había? Es una muy buena pregunta que la vamos a responder. Como adelanto, varios debates, ¿no? Que desde que nuestra sociedad precolonial era esclavista, vamos a ver esos conceptos también, o era feudal, ¿no? Es decir, un señor, un gran señor controlaba la tierra, ¿no? Y la gente que trabajaba la tierra, ¿no? La esclavista es, pues, basada en una mano de obra que no recibe, pues, ningún salario, ¿no? Aquí serían lo más cercano los piñas, los llanas, los milmacunas, que luego lo vamos a ver. Eh, y la otra tendencia es que aquí era un modo de producir o de acumulación distinto, ¿no? Comunal tributario, es decir, basado
en las comunidades, principalmente campesinas, a través del tributo, pero ese tributo se redistribuía, ¿no? Por medio de la reciprocidad y la redistribución. El, el otro factor positivo, ¿no? Diríamos, para estudiar desde el materialismo histórico del marxismo, la historia del Perú, es los movimientos sociales, ¿no? Eh, Facilita el análisis de movimientos sociales y las resistencias a través de la historia en general, porque, por ejemplo, los Chavín, ¿no? Que lo conocemos más por el colegio, etcétera, en algún momento cayó, ¿no? ¿Por qué cayó? Porque, qué sé yo, cayó un meteorito, no fue. Porque hubo una gran sequía o una gran inundación, eso tratan de explicar, ¿no? Claro que ha habido, pero por eso en sí no fue. Fue por los movimientos sociales, ¿no? Fue porque también tenía sus propias contradicciones, era una sociedad teocrática, al fin y al cabo, es decir, se basaba en la creación de todo, de varios dioses que sostenía el poder, justificar el poder de una casta, ¿no? Una casta sacerdotal, ¿no? Y por ello, pues tenían los tributos de la gran masa de la población. Esa es la facilidad que te da desde el materialismo histórico o el marxismo estudiar así. Y ya nos quita la clásica comprensión de la historia de solo ver los presidentes, solo ver los incas o solo ver los virreyes, ¿no? Que es otro tema, 40 virreyes, que dicho sea de paso, ninguno nació en el Perú, ¿no? De esos 40 virreyes, todos venían pues de fuera. Y así pues algunos dicen que éramos un reino, pero bueno, también lo tocaremos en su momento. Entonces, es importante pues comprender el pasado para entender el presente, porque esa es la gran pregunta, ¿no? Final, ¿para qué estudiamos el pasado? Estudiamos para entender el presente. El presente por sí solo, flotando en el aire, no sirve. Y una vez entendiendo el presente a través de comprender nuestro pasado, proyectamos hacia el futuro, ¿no? Ya tenemos un plan como nación, como Estado o como multinación, pluricultural como Bolivia, por ejemplo, ¿no? Nutriendo la identidad cultural que es básica para, para que sea viable en nuestro futuro, ¿no? Y tomar decisiones. Y ahí voy a hacer énfasis en qué es al fin y al cabo la concepción materialista de la historia en la cual se basa pues este libro. ¿Cuáles son los pilares del llamado materialismo histórico? El materialismo histórico ofrece pues, a diferencia de otras tendencias, una visión integral. Otras tendencias dicen que la historia se puede dividir en distintas dimensiones, ¿no? Eh, y cada dimensión puede ser estudiada aparte, es decir, la economía, por un lado, la cultura, por otro lado, el arte, por otro lado, ¿no? El materialismo histórico dice que no, nosotros debemos de estudiar una visión integral y ver cómo los procesos económicos y materiales influyen en la evolución de la sociedad a lo largo del tiempo. Esa es la gran diferencia. El, el materialismo histórico se basa, pues, en la distinción de que en toda sociedad existe una base y existe una superestructura, es decir, eh, es como un triángulo, ¿no? Por ello, el determinismo económico, la lucha de clases, el proceso histórico dinámico, la concepción de la historia como proceso social y la necesidad de que toda sociedad tiene una transformación revolucionaria eh, en un término, en un concepto que dentro de lo andino también existe,
eh, es el corpus eh, con el cual pues se presenta, se desarrolla el estudio materialista de la historia. Y, y también, ¿no? Le perdemos el miedo a la palabra revolución. Eh, Todas las sociedades tienen sus propias revoluciones. Para pasar de los cazadores, claro, todas las sociedades, aunque hay algunas que no necesitan esa revolución, ¿no? Esa revolución se da en otros lados, porque no hay sociedad estática, no hay sociedad igual eh, que mantenga de igual forma su organización durante miles de años, aunque en apariencia sí, también es otro tema para debatir, ¿no? Eh, pero si hablamos de sociedades andinas, ojo, andinas, porque hablar de las comunidades, llamémoslas así, selváticas, ¿no? Mariátegui les llamaba selvícolas, ¿no? Tiene su propio proceso histórico, ojo, ¿no? Los Achuar, los Ayanincas, los Machiguengas, los Shipibo-Conigo, etcétera, tienen su propia forma de desarrollo. Hay un micro prendido, por favor. Ay, Sí, gracias. Ese es en primer lugar. Pero si hablamos, pues, de cultura andina, sí, hay procesos que podemos llamar revolucionarios. Por ejemplo, ¿no? El cazador-recolector, el que vino a poblar en distintas oleadas, dicho sea de paso, ¿no? Este lugar del mundo para asentarse, ¿no? Para tener viviendas, para controlar el paisaje, ha tenido que pasar una revolución, ¿no? Es decir, eh, no es sencillo pasar de ser un simplemente dedicado a la caza, a la recolección, a tener un lugar donde vivir. Es una revolución, lo que conocemos como la revolución del neolítico para Europa. Aquí también le llamamos la revolución agrícola, ¿no? El conocimiento de la agricultura, de la domesticación de animales. Es un proceso revolucionario. Luego está estas aldeas pasar a ser ciudades que se alejan, pues, del campo, ¿no? Y, y establece una nueva clase social, también es un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, no es algo, pues, negativo, ¿no? Eh, en el pensamiento andino, que dicho sea de paso, recomiendo, está por internet también, las clases del profesor Zenón de Paz, samarquino también. En el pensamiento andino, o en la historia andina, que es una historia que la tenemos que reconstruir, pues, de todo lo despojado, desde la invasión española, existe el Pachacuti, que incluso este señor Toledo, ¿no? El aculturado señor Toledo, se apropió de ese nombre, ¿no? ¿Recuerdan? Era el Pachacuti, el Pachacútec, ¿no? El Pachacuti es un concepto que indica que el mundo se voltea, ¿no? El mundo se transforma. Y ya ha pasado antes en la historia, en nuestra historia, ¿no? En nuestra historia andina. Es muy, muy similar, se cambia el orden establecido, ¿no? Es muy similar a lo que se conoce como transformación revolucionaria. Conceptos básicos para entender, pues, el materialismo histórico. Luego, de repente, les puedo hacer una especie de cuadernillo, porque si, eh, mientras reviso mis apuntes, porque si no, creo que nos podríamos quedar muchas horas, y tengo entendido que la clase es introductoria, ¿no? En primer lugar, la base de toda sociedad es el ser social. Eh, y no es el ser biológico, ¿no? No es el ser vivo en sí.
sino el ser social es el hombre, ojo, entendiéndose hombre, hombre y mujer, ¿no? El hombre en actividad productiva, es decir, el hombre trabajando, el hombre produciendo, eh, y a su vez, pues tiene, y ese es el otro concepto, conciencia social. Ese es el ser social, es la base de toda estructura. A ver, disculpen, aquí creo que me faltó el automático. Y, y ese hombre, ya visto como un ser social, que es el hombre en sociedad, da lugar a una conducta, ¿no? A una acción, a una actitud también. Y es el comportamiento del hombre en sociedad. Y está influenciado por su forma de trabajo y su forma de producción. Es decir, a qué se dedica y qué produce. Produce conocimiento, produce productos, ¿no? Disculpen la redundancia, ¿no? Qué sé yo, la agricultura, produce artesanía, etcétera, ¿no? Mientras que, eh, a ver, un momento, por favor, que tengo una... Disculpen. A ver, un segundo. No encuentro para poner el mute, pero un segundo, por favor. Ya, ahora sí, disculpen. Mientras que el otro concepto importante son los medios de producción, que no es otra cosa que la relación entre los instrumentos de producción y el objeto de trabajo, incluyendo la ciencia y la tecnología. Esto lo tengo acá en un apunte. Si me disculpen, voy a... se me juntan las cosas. Ah, creo que ya lo encontré. A ver, mientras lo encuentro. El otro concepto también es el objeto de trabajo, ¿no? Es decir, la naturaleza como medio ambiente natural que es afectado por el hombre en el proceso de producción. Porque al fin y al cabo, la naturaleza tiene un impacto, pues. Ese impacto es producido por el hombre en sociedad, el hombre produciendo. Por eso, la naturaleza en sí pasa a ser un paisaje, ¿no? Es decir, una creación cultural. No existe ya casi en el mundo una naturaleza virgen, ¿no? Inclusive, ¿no? Las sociedades amazónicas, que claro está, eh, tienen otra mentalidad, ya han alterado la naturaleza. A ver, aquí, un poco para establecer los conceptos. Como les decía, el ser social es la base en que sustenta toda estructura social, es el hombre de actividad productiva de bienes para satisfacer las necesidades, ¿no? De la sociedad. Eso también es la producción para satisfacer necesidades y ahí es el tema, por ejemplo, de nuestra sociedad actual. Nuestra sociedad actual a veces, no, nuestra sociedad actual es de consumo y satisface no las necesidades de la sociedad, sino las necesidades de los que controlan los medios de producción, las necesidades de las transnacionales, las necesidades de los grupos de poder, las necesidades de BlackRock, ¿no?
tantos estos grandes carteles que controlan todas las actividades productivas a nivel mundial, ¿no? Ese es el sistema capitalista. Pero como concepto básico, y es el concepto que vamos a estudiar, el ser social satisface las necesidades de la sociedad, utilizando pues al medio ambiente, utilizando la tecnología, técnicas y también a otros hombres, ¿no? Organización, ¿no? de la sociedad. El ser social determina pues la conducta social, ¿no? La conciencia social. Y la conducta social es el comportamiento, como decía, del hombre en sociedad y está ligado al trabajo. Del trabajo surge pues la producción, ¿no? de bienes cuyo tipo y carácter están dados por las condiciones del objeto de trabajo y el nivel de los instrumentos de producción. Y el otro concepto que les decía es el concepto de medios de producción, disculpe, eh, que es la relación dialéctica, es decir, la relación de ir y venir, ¿no? entre los instrumentos productivos, que incluye el conocimiento, que incluye la tecnología, y el objeto de trabajo, que está conformado por los recursos y el medio ambiente natural. Luego tenemos los instrumentos de producción, que son el conjunto de elementos que el hombre crea o descubre en la naturaleza, que le sirven para elevar, ¿no? su energía por encima de las condiciones biológicas a las que está dotado, ¿no? y actuar así más eficazmente sobre la naturaleza. Es un proceso pues dinámico y puede estar como ejemplo, ¿no? Desde una piedra para triturar, ¿no? hasta un laboratorio pues nuclear, ¿no? Todos esos son instrumentos de producción. Es decir, una de esas piedras de moler hasta, el mayor cohete. Todos al final son instrumentos de producción. Mientras que, como señalé, objeto de trabajo es el medio ambiente natural, ¿no? La naturaleza solo es objeto de trabajo si es afectada por el hombre, dependiendo del desarrollo de otros factores. La fuerza de trabajo, que es otro concepto, ¿no? que normalmente se cree que fuerza de trabajo es solo la fuerza que tiene el hombre para trabajar, ¿no? Siempre se dice, usar la fuerza de trabajo se asocia solo al trabajador en sí, ¿no? Pero la fuerza de trabajo está constituido por la capacidad que tiene el hombre para producir. Y esto depende, pues, de su condición social, de sus condiciones físicas, biológicas, y sus condiciones demográficas. Es decir, su capacidad, pues, de migrar, su capacidad de reproducirse, su capacidad de poblar, ¿no? Y ahí llegamos a otros conceptos, las fuerzas productivas, que es la relación entre medio de producción y fuerza de trabajo, y las relaciones sociales de producción. Todo esto lo vamos a desarrollar, no se preocupen, que son aquellas que se establecen entre los hombres como consecuencia del papel que cada uno tiene en el proceso de producción, ¿no? Las relaciones sociales, pero ligadas a la producción. Entonces, las relaciones sociales de producción están determinadas por la distribución social, ¿no? de esos excedentes o de esa producción misma. Es la distribución social de la riqueza. Y bueno, ahí vamos a ver todo esto aplicado dentro de los distintos modos de producción, ¿no? Que al final el modo de producción como base económica o infraestructura está constituido por el conjunto de las fuerzas productivas, ¿no? y las relaciones sociales de producción. Ahí tengo un gráfico que
lo voy a subir luego, que grafica, disculpen, valga la redundancia, lo que estoy señalando ahora. Esa es la base, ¿no? Lo que dijimos al inicio de esta parte, que está, si no me equivoco, acá. Aquí, ¿no? La estructura. Mientras que arriba está la superestructura, ¿no? Que es la conciencia social determinada por el ser social. Es el mundo de la conciencia, es el mundo de las ideas y también es el mundo del ordenamiento, ¿no? Es el conjunto de hábitos y costumbres que transmitimos a través del aprendizaje y que normalmente está controlado pues por las élites, ¿no? Por eso las élites, en toda la historia de la humanidad, como bien señalaba Marx, la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases, siempre las élites tratan de colocar, de imponer su propia ideología al grueso de la sociedad para que el grueso de la sociedad produzca para ellos. Otros factores también para entender el Perú o la historia del Perú es la diversidad geográfica, fundamental. No podemos entender la historia del Perú sin entender dónde estamos, ¿no? Y es un factor condicionante, dicho sea de paso. No es un factor determinante, si no seríamos deterministas, en este caso ambientales. Dicho sea de paso, al marxismo se le critica que es determinismo económico, pero bueno, ese es otro punto, ¿no? No es que solo esté ligado a la producción, sino que la producción o la economía está en todas nuestras acciones, en todas nuestras formas de desarrollo. Esa es la gran diferencia. La diversidad geográfica del Perú ha sido fundamental, ¿no? De los Andes hasta la Amazonía, la costa, la Amazonía misma, ¿no? Tiene ceja de selva, tiene llanura, los famosos 8 pisos ecológicos, ¿no? De Pulgar Vidal. Eh, no es lo mismo vivir a 4.000 metros que vivir a 2.500 metros, ¿no? Es, eh, es básico entender esa diversidad geográfica porque es la que sirve de soporte, ¿no? De lienzo para nuestra identidad nacional, que dicho sea de paso, siempre está en construcción, ¿no? De repente tenemos muchas identidades. El otro punto básico es la cordillera de los Andes. No podemos entender el Perú sin la misma cordillera de los Andes. Es la que forma todos estos 8 pisos ecológicos que conocemos del colegio, ¿no? Condiciona la vida de las poblaciones peruanas, su agricultura, y ha sido un eje central en su historia y desarrollo. Por eso, tanto en el área costa, que luego pues fue fecundada, convertida en valles, ¿no? Por la acción del hombre, especialmente de la costa central para abajo, ¿no? Eh, bueno, grandes ríos costeños solo tenemos desde pasando Piura hasta qué sé yo, hasta el río Casma y eso, ¿no? En verdad, ríos como tales, es una parte bastante reducida de la costa peruana. Los otros ríos son estacionales, ¿no? A veces se secan totalmente. Y la exuberante selva amazónica, ¿no? Que es otro punto que vamos a tratar ahora. Lumbrera hace una teoría allochtonista, que luego ya la desarrolla, ¿no? La reforma, que está muy ligada a la teoría masónica del Gran Tello, ¿no? Bueno, la teoría autoctoniza el Gran Tello, ¿no? Hay una teoría masónica específica de Donald Leitra, pero bueno, eso lo vamos a conversar después, que señalan que a diferencia de la historia oficial, ahora reforzada con Caral, por ejemplo, ¿no? Señalan que nuestra cultura es amazónica en sí en su origen. Por eso también ese otro punto, no podemos eh, estudiar la historia del Perú
sin comprender el aporte de la arqueología y el aporte de la antropología. Y es un tema que tampoco se enseña, ¿no? En nuestros colegios y en las universidades, salvo pues tendrías que estudiar arqueología para que... Es un tema, ¿no? En el Perú estamos tan, pero tan eh, alejados de nuestra realidad, inclusive en la enseñanza, que necesitas estudiar arqueología o necesitas estudiar antropología, y eso en universidades estatales, para tener un conocimiento que, que debería de darse eh, a nivel general, ¿no? En cualquier colegio de educación primaria o secundaria, ¿no? Principalmente estatales, pero no, tienes que estudiar la carrera para recién adquirir ese conocimiento. Y así, la arqueología se encarga de estudiar los restos materiales dejados por los hombres a lo largo de su existencia, incluyendo pues desde sus restos humanos, ¿no? Restos mortales, hasta sus casas, templos, utensilios, entre otros. Otro concepto básico que siempre lo usamos es el concepto de cultura, ¿no? Eh, Cultura pertenece a la antropología y se entiende, ojo, ¿no? Es más, hay un misterio de cultura, pero creo que ni la ministra sabe explicar qué es cultura, dicho sea de paso. Contradicciones de nuestro país y el momento que vivimos ahora con esta señora, ¿no? Usurpadora Dina Boluarte. La cultura pertenece a la antropología y se entiende como parte de la conducta. Cultura es conducta, que diferencia al hombre de los demás animales, ¿no? Y ahí es donde se integra la arqueología, que sería una antropología del pasado, dentro de la antropología en sí, ¿no? Y ahí también, ¿no? El concepto de cultura en sí es un concepto imperialista, que surgió como una herramienta en esta lucha por la conquista del mundo, ¿no? Igual que la antropología. O sea, el concepto de cultura nació para diferenciar a todas las sociedades que no eran occidentales o no eran europeas de Europa occidental, ojo, ¿no? Porque la Europa oriental, los mismos europeos, franceses, alemanes, ¿no? Ingleses, no consideran pues Europa a la Europa pues eslava, ¿no? A la Europa, Rusia, por ejemplo, ¿no? No los consideran europeos, pero bueno, es otro tema. Eh, eh, el concepto de cultura, la antropología, fue creado por el imperialismo como fase superior del capitalismo, porque no es solo la invasión, ¿no? No es solo imponer un sistema económico, sino también imponer un sistema de pensamiento. Por eso la antropología fue creado por el imperialismo para estudiar a los pueblos para ellos considerados primitivos. Esto, eso también tenemos que tomar en cuenta. Y ahí sí quería hacer algunas ideas principales para no explayarme. Disculpe. Aquí tenía el tema. Eh, la burguesía, eso también, ¿no? El imperialismo capitalista está comandado pues, por la burguesía. La burguesía comprendió, ¿no? La importancia de esta ciencia, las ciencias antropológicas, las ciencias del hombre, y delegó la tarea de describir las costumbres extrañas, ¿no? Entre comillas, claro, costumbres extrañas de los pueblos a esta disciplina, la antropología, ¿no? Pero también, ¿no? La burguesía creó la sociología para entender su propia estructura y sus conflictos dentro de una sociedad capitalista. Eh, y eso nosotros tenemos que darle vuelta, ¿no? Tenemos que rescatarlo, o tenemos que rescatar de esa herencia imperialista
estos conceptos y estas carreras. Y, y es lo que decía, ¿no? Para Europa o para Occidente, nosotros pues tenemos cultura, ¿no? Ellos tienen sociedad. Y también, ¿no? Eh, tiene otro concepto, ¿no? En Occidente la cultura es sinónimo de conocimiento, de buena educación, de refinamiento cortesano, ¿no? Pero para las colonias o semicolonias, como nosotros hasta la actualidad, la cultura eran las costumbres, ¿no? Eran las herencias sociales, eran la superchería, ¿no? Lo aprendido socialmente, ¿no? Por eso ellos dividen, y ahora se ve, ¿no? Con el caso pues de Rusia, con el caso pues de, de los palestinos, ¿no? De la causa palestina y la invasión de Israel. Eh, los, los sionistas señalan que son el baluarte de la cultura occidental, ¿no? Y ahí viene también la contradicción, ¿no? Son protegidos por Donald Trump, por Biden, o todos estos señores que se señalan baluartes de la cultura occidental y cristiana, ¿no? Frente a otras culturas del mundo que las ven como amenazas. Todos esos conceptos, dicho de paso, los estoy tomando el mismo Lumbreras, ¿no? Si no, habría una gran contradicción en base a su libro, La arqueología como ciencia social. Eh, y así, ¿no? La antropología, la sociología, la historia están, desde hace ya varias décadas, en un proceso de descomposición debido a la dificultad de utilizar esos conceptos de manera combinada para entender la realidad en su totalidad y también para, en esa búsqueda de quitarse, como les dije, estas ataduras coloniales. Lo que les señalaba, ¿no? La antropología en sí es una disciplina que se dedica al estudio de la conducta social y la cultura. Disculpen, voy a regresar acá. Desde sus inicios ha tratado de resolver ese enigma, ¿no? De la conducta social. Se han propuesto distintos enfoques, ¿no? Pero desde el materialismo histórico, el marxismo, se considera que la economía es uno de los aspectos que influyen pues, en la conducta social, ¿no? Factores determinantes eh, son, son muchos, ¿no? O muchas tendencias. Por ejemplo, están los que creen que la cultura se basa solo en el desarrollo tecnológico, ¿no? Otros creen que es racial, ¿no? Y se ve en la actualidad esa tendencia, ¿no? Eh, que viene pues desde la colonia. Sin embargo, dentro del materialismo histórico, se propone una visión más compleja, ¿no? Se propone que es una interacción con distintos aspectos sociales, como la producción, el medio ambiente, la población, los objetos, ¿no? También, ¿no? Eh, lo que señalamos, que no existen pues culturas estáticas, ¿no? No existen culturas aisladas tampoco a través del tiempo. Y lo que también, un poco para enfatizar lo anterior, o lo que hablamos hace unos 20 minutos, eh, el modo de producción de una sociedad, ¿no? Está ligados por las relaciones de producción, que se refieren a las relaciones que establecen los hombres en proceso de producción, y las fuerzas productivas, ¿no? Que es la capacidad de una sociedad para producir bienes. Y este desarrollo de fuerzas productivas eh, es distinto en diferentes fases, ¿no? De nuestra historia. La importancia, pues,
del modo de producción es que es la base material sobre la cual se asienta la conducta social, ¿no?, que hemos señalado anteriormente. Y todas las instituciones, ¿no?, todo ese sistema de ideas en las cuales se organiza una sociedad. Por eso hay una relación eh, imposible de separar, ¿no? Es como una cópula, la relación entre la base material y la superestructura de una sociedad, ¿no? Es decir, lo material de lo inmaterial, ¿no? Las ideas sobre los objetos y las personas que fabrican esos objetos. Eso era lo que quería aquí señalar como base para entender pues la historia desde el materialismo histórico, que es justamente lo que vamos a hablar ahora. Y, y también, ¿no?, es una lucha científica, es una lucha contra los distintos dogmas, eh, incluso religiosos, ¿no? La historia, la enseñanza, eh, hasta hace unos 100 años estaba basada en la Biblia, dicho sea de paso, en el Perú. Es más, todavía se sigue basando en la Biblia, ¿no?, algunos que pues son católicos ultra, ¿no?, ultra conservadores. Hace 200 años, ¿no?, la iglesia tenía un gran poder, sigue teniéndolo ahora. Pero es desde el siglo XIX en que la ciencia en sí, así sea la ciencia burguesa, se enfrenta a los dogmas religiosos, ¿no?, encontrados pues en la Biblia. Y, y eso también, ¿no?, la arqueología, eh, la historia, ¿no?, juegan un papel importante para quitar ese dogma del Génesis, ¿no? Entre otras ideas, eh, la arqueología, ¿no?, que es base para entender los 10.000 años de historia que tenemos, es una herramienta importante para la reconstrucción histórica, ya que nos permite identificar y analizar los restos materiales dejados por el hombre, pues, en contextos específicos. Esos contextos pueden ser comparados por fenómenos sociales, por eso los remanentes de esos fenómenos sociales, para poder deducir aspectos no materiales de la vida y la historia de un pueblo, ¿no? Por eso el trabajo de un arqueólogo consiste en identificar y aislar estos restos materiales para que puedan ser comparados como fenómenos sociales conocidos. Es decir, es una gran tarea, muy difícil. Ahora si uno se pone a pensar cómo estos elementos materiales podemos, los arqueólogos, y encima son remanentes, inferir las fuerzas productivas, inferir relaciones sociales de producción, etcétera, ¿no? Cómo ver una sociedad en movimiento en base a sus restos. Y entre distintos aportes que se hacen desde la arqueología y también desde la historia, surgen los puntos que vamos a tratar en el libro. Desde las migraciones tempranas, que como dije, no fue una sola oleada, lo que creemos, lo que nos enseñan en los colegios, por ejemplo, que llegó el hombre desde el Asia, cruzando el estrecho de Bering, allá por Alaska, ¿no? Es solo una de las distintas migraciones que han habido. Han habido al menos 3 grandes oleadas migratorias a América y somos el producto de esas 3. Eh, eso también es parte de la historia que no nos cuentan, ¿no? Y esa confluencia es también parte de nuestra diversidad cultural y genética de la población. Dicho sea de paso, ¿no?, el gran avance que tienen los estudios de genética nos dan más luces para reconstruir nuestra historia. Por ejemplo,
ahora que los hispanistas, que creo, bueno, yo no espero mucho de los hispanistas españoles, ¿no? Al fin y al cabo es parte de, ¿no? Tienen que defenderse, ¿no? De la, entre comillas, leyenda negra, porque creo que la leyenda negra se quedó corta. Pero me preocupan los hispanistas de esa parte, ¿no? De esta parte del mundo. No los entiendo, francamente. Que niegan pues el genocidio, niegan pues la invasión, ¿no? Dicen que hemos sido un reino próspero, dicen que no nos queríamos independizar. O sea, llegan a esa media verdad que al final es una mentira, ¿no? Y estudios genéticos hecha por, los echa por el basurero en la historia. Por ejemplo, ¿no? La famosa Juanita, la momia Juanita, dicho sea de paso, extraída, yo creo, es un atentado cultural, ¿no? Que se exhibía por el mundo, extraída de donde fue colocada como parte de una ofrenda a los sapos, ¿no? Es un insulto, personalmente, disculpen, y eso que soy arqueólogo. Se le hizo estudios genéticos a la momia Juanita, a la dama de Ampato también le llamaron, ¿no? Y, y como ustedes saben, los estudios genéticos es para ver, ¿no? Tu descendencia. Ahora hay empresas que te sacan tu ADN y te dicen, tienes 90% de descendientes de quechuas, ¿no? 2% de europeo y se alegran, ¿no? Ah, tengo mi 2% de europeo, soy blanco, ¿no? Así son, ¿no? 1% de africano, qué sé yo. Eh, no hay descendientes actuales vivos de la dama de Ampato, ¿no? De la momia Juanita, sacada ya en las nieves perpetuas, aunque ahora ya no tan perpetuas en Arequipa. No existen, no existen. ¿Por qué no existen? Porque se extinguieron, fueron víctimas del genocidio en las primeras décadas, con más intensidad, o en el primer siglo de invasión española. A ese nivel hemos llegado. Y ese conocimiento tira por, como dije, por el basurero de la historia, esos conceptos pues, de revisión, ¿no? Revisionismo histórico, se les dice. Totalmente reaccionario. Así, los primeros habitantes del Perú desarrollaron habilidades de subsistencia y adaptaciones al entorno natural, ¿no? Como les dije, la domesticación de plantas y animales, que es una revolución, ¿no? Lo que les permitieron establecer comunidades sostenibles a lo largo del tiempo. Y eso también. Eh, eh, Ayer, hace unos días, entramos en un debate en que señalábamos lo siguiente, ¿no? ¿Qué tan exitoso es el actual sistema de explotación, ¿no? Que no pone a la vida, no pone al ser social como centro, ¿no? ¿Qué tan exitoso? Sino al objeto, ¿no? ¿Qué tan exitoso? ¿Cuánto tiene el sistema capitalista en el mundo? O sea, a nivel mundial, globalizado, eh, ni 100 años, ¿no? Y nunca fue el hegemónico en total, porque si decimos solo siglo XX, tuvo que luchar con el socialismo real, ¿no? Durante 70 años de los 100 años del siglo XX. ¿No? Entonces, qué tan exitoso es la revolución del siglo XIX, la revolución industrial? Eh, la gran mayoría de la población en Inglaterra vivía en condiciones miserables, miserables. Vivían enjaulados, literalmente. Los obreros, ¿no? Comían, dormían sentados. Hay una foto que les alquilaban habitaciones para dormir sentados, sostenidos por una soga. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿No? Es una gran falacia. En cambio, nuestras culturas, ¿no? Nuestros ancestros tuvieron, obviamente, con sus contradicciones, ¿no? Obviamente, con su lucha de clases, pero 500, 1000 años, ¿no? 2000 años de duración. Ni qué decir antes de la propiedad, ¿no? Eh, la propiedad en sí, ¿no?
no hablo de propiedad privada, sino la propiedad, eh, en el mundo tendrá pues, mm, qué sé yo, 4.000 años, 2.500 años, pónganle. Bueno, dependiendo de cómo uno lo caracteriza. Y antes, eran, estamos hablando de decenas de miles de años, ¿no? En que se vivió sin propiedad, se vivió sin explotación del hombre por el hombre. Entonces, ¿de qué éxito hablamos? Tanto que les gusta hablar de éxito, ¿no? A las personas eh, burguesas o capitalistas, especialmente a los capitalistas sin capital. En fin, el estilo de vida de los primeros habitantes del Perú, marcado por la recolección, la caza, la pesca, ¿no? La creación de las primeras herramientas. Vamos también a tratar establecer épocas históricas, y aquí también, ¿no? Ya comenzar a cortar eso de lo prehispánico, ¿no? La exploración de las etapas fundamentales en la historia del Perú, la historia peruana, ¿no? Hasta la consolidación de su identidad cultural. El periodo primordial que señala Lumbreras, ¿no? El periodo fundacional, 7.000 hasta los 800 años antes de Cristo, caracterizado por la cerámica, la agricultura, ¿no? Es desde incipiente en los inicios. También vamos a ver las sociedades teocráticas, es decir, en torno a una casta religiosa que influía desde a manera de oráculos, principalmente, ¿no? Coactando a la población, influyendo en la vida política y social de las comunidades. Luego los llamados estados originarios, que también hay un debate, porque hay estados pristinos que son... Es un debate, Gloria, lo conversaremos. Desde el 400 hasta 1572. Ojo, acá se pone porque marca el fin del reino de Vilcabamba, ¿no? Recuerden ustedes que los incas resistieron 40 años después, ¿no? 40 años más, digo, de la invasión originaria. Allí surgieron los estados como Huari, Chipú, etcétera, ¿no? Dejando el legado que ahora a veces, bueno, muchas veces no se valora y otras veces se aliena, ¿no? Se enajena, pierde su esencia de bien cultural y es pues llevado solo a la mercantilización a través del turismo. En sí, el Perú ha atravesado distintos periodos políticos sociales que han dejado huella en su historia, desde la era colonial, las transformaciones de la oligarquía, ¿no? Ya el Perú, podríamos llamarlo como, como el Perú actual, ¿no? Que tiene una raíz colonial fuerte, ¿no? Y también, ¿no? Durante la era colonial, que duró 3 siglos, el Perú experimentó la imposición cultural y política de España, que dicho sea de paso, ¿no? Me gustaría luego también desarrollar, a veces ni siquiera sabemos quién nos invadió, ¿no? España también era una creación. España recién cerró su círculo cuando nos explotó, porque recordemos, España primero tuvo que estar en una guerra y desalojó, ¿no? Expropió a los reinos moros, ¿no? Durante 700 años, ¿no? La mal llamada guerra de reconquista, más bien fue una guerra de invasión, porque España no existía antes, ¿no? De la llegada de los moros allá, ¿no? Eh, por lo que ahora es Córdoba, Andalucía, etcétera, ¿no? Y también se unen Castilla y Aragón, ¿no? Imponen su poder a los comuneros, es decir, a los campesinos, a las masas y a otros reinos, y, uh, y recién con la invasión forman pues el imperio, que de hecho se era el imperio de los Habsburgo, ¿no? Eran alemanes, holandeses, los Habsburgo, bueno, austriacos, ¿no? Y, pero Carlos V es el hijo, ¿no? De Felipe el Hermoso y Juana la Loca, era holandés. No sabía hablar español, Carlos V, ¿no?
Eso no se dice, ¿no? Y luego fueron Borbones, inclusive, ¿no? Llegaron los franceses ahí a tomar. Entonces, de qué España? ¿Qué España estamos hablando? Es otra de las grandes falacias, pero a muchos hispanistas no les gusta, pues, escuchar la realidad, ¿no? Ese periodo dejó legados negativos que perduran, pues, en la actualidad, ¿no? Porque moldearon a su manera la estructura social y económica del país. Y es más, se ve hasta la actualidad, hasta en nuestros gobiernos, ¿no? Antes, el, el periodo presidencial era de 6 años, como lo es ahora en México, ¿no? El sexenio de AMLO, ahora, ¿no? Hablan. Aquí es 5 años. Los 6 años corresponden al periodo que tenían de mandato los virreyes, que claro, luego eran renovados, virrey Amat creo que se quedó como 15 años, ¿no? Pero su mandato era de 6 años. Tenemos hasta eso, ¿no? Como herencia colonial. La actual composición política del Perú está basada en la composición colonial, ¿no? Eh, entonces, nos falta mucho, mucho por hacer. Es uno de los retos del Perú, ¿no? La formación del Estado Nacional en el Perú, que sigue en formación, estuvo marcada por las luchas por la independencia, la consolidación de un gobierno propio, y se siguen gestando los cimientos de una entidad nacional y un sistema político independiente, y esa es la tarea, ¿no? Y comprender nuestra historia de una perspectiva, creo yo, liberalizadora, es, eh, es, es fundamental, ¿no? Para poder marcar también un antes y un después. Y como le señalé al inicio, eh, ese libro trata hasta 1968. De repente en el 68 para acá, podría ser el libro del profesor Béjar. Bueno, veremos de aquí a 8 semanas. Eh, a lo largo de la historia peruana de la oligarquía, claro, hablemos de la historia republicana, ¿no? Ha sido un factor dominante en la política y en la sociedad de transformación de esta élite, que también ha tenido, ¿no? No es la misma oligarquía hace 100 años, ni siquiera hace 50. Han impactado en la distribución del poder y en la economía del país, ¿no? Por eso, ya para finalizar, la siguiente clase es también son reflexiones acerca de cómo está concebido el libro, en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a ver cómo se fue construyendo la imagen del Perú, ¿no? La idea que tenemos del Perú actual. Luego, en la cuarta sesión, ese gran periodo de la historia que es el poblamiento humano, que ya hemos adelantado un poco ahora, la época primordial, ¿no? De 7000 a 800 antes de Cristo, la época del dominio teocrático, ¿no? Lo que conocemos como Chavín, pero es mucho más complejo. Chavín es el periodo final prácticamente. Los estados originarios, la época moderna, ¿no? Y luego pues la época contemporánea. Bueno, espero que haya sido de su agrado la sesión. No sé si hay preguntas o hay tiempo para responderlas. Muchas gracias. ¿Puedes leer? Hay dos preguntas, me parece, en el... A ver, sí. A ver, dame un segundo porque, como digo, se me cruzan a veces los... Esa creo que es... Mm, ¿Lo ya leo? ¿Sí? sí, sí, ya lo vi. Ok, A perfecto. ver, buen día, de acuerdo con la metodología. Muy buenos días. Se podría afirmar que las sociedades andinas eran sociedades tributarias ¿ricas en qué es? En base a lo desarrollado por Samir Amin. Y muy buena pregunta. Yo diría que Samir Amin, o sea, en base a ese concepto de sociedades tributarias, se acerca, se acerca. Igual yo soy particularmente, ¿no? Un poco reacio a establecer conceptos, incluidos lo del gran pensador, historiador palestino, ¿no? Samir Amin, a nuestras realidades.
yo creo que primero tienen que pasar por un contraste de acuerdo al conocimiento también de nuestras realidades. Lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hablamos siempre que la sociedad andina está basada en el Ayllu, ¿no? En conceptos de reciprocidad y de redistribución, pero esos conceptos de reciprocidad y redistribución son conceptos primero traídos por Karl Polanyi, ¿no? Un gran antropólogo, por John Murray, otro gran antropólogo, pero traídos del estudio de las sociedades de la Oceanía. Y, y yo creo que se aplica, pero de acuerdo a nuestras particularidades, ¿no? Este concepto, por ejemplo, lo que señalé aquí, Valdemar Espinosa, otro gran historiador peruano, dicho de paso todavía felizmente con nosotros, más de 90 años ya tiene Valdemar Espinosa, tiene unos libros espectaculares que algunos ya están en PDF, aunque yo les recomiendo, claro está, si se puede adquirirlo hasta de forma colectiva. Eh, es un gran investigador que vive también pues, de los ingresos de los libros. Eh, Él señala que en el Perú existía el modo de producción comunal tributario, específicamente de los incas, porque ojo, cambia a través del tiempo, ¿no? No es uno solo. Es otro tema, ¿no? A veces es como tomar una fotografía y no es lo mismo, ¿no? Eh, ah, eh, Valdemar Espinosa lo dijo en épocas en que el concepto de modo de producción se le perdió la esencia y habían como 25, 50 modos de producción. Una cosa impresionante. Se confundió con el concepto de modo de vida, por ejemplo, ¿no? O sea, se confundió el concepto de la forma de vivir con la forma de producir, eh, que es muy peligroso, que se ve inclusive hasta la actualidad, ¿no? Ahora se habla de tecnofeudalismo y no sé a qué se refieren con tecnofeudalismo, porque esa idea de inventar palabras, ¿no? Pero en fin, yo diría que sí, se acerca, pero deberíamos de tomarlo de acuerdo a nuestra realidad. Mariátegui, por ejemplo, y ahí con eso cierro la idea, señalaba que las sociedades, la sociedad en que era comunista, por ejemplo, ¿no? Que el Ayllu era comunista, ¿no? Con la Minca también, ¿no? Sería bueno ver en qué se basaba el Gran Amaut. Mm, También particularmente creo que sí existían formas comunistas. Hay un libro famoso de un francés que ahorita se me dio el nombre, el Estado Socialista en los Incas, pero estaban más relacionadas a formas no estatales. En, Personalmente creo que no se podría hablar de un Estado comunista, es una gran contradicción, ¿no? En sus términos incluso. Pero, pero si hablamos sobre las bases, una sociedad basada en la solidaridad, basada en la redistribución equitativa, basada en que no hay una casta, ¿no? Sí, podemos decir de que tienen rasgos comunistas, obviamente. Eh, y el otro peligro que señalaba era de colocar conceptos y superponerlos eh, sin hacer un estudio más profundo o un contraste más profundo. Eh, Ese, por ejemplo, y la realidad nos ha golpeado, es cómo hace 100 años aproximadamente, a ver si recuerdo el nombre, creo que estoy con problemas de memoria, me está preocupando. Eh, a ver, ¿cómo se llamaba la... eh, se me... Los kibbutz, ¿no? Los kibbutz, sería el ayu, ¿no? Para las comunidades judías, ¿no? Israelitas, ¿no? Hace 100 años se hablaba que era un modelo del comunismo, ¿no? Eh, Era la panacea.
Y también cuando se funda el Estado artificial sionista de Israel, había mucha esperanza, ¿no? Y está escrito, es un tema para conversar, en que no se preocupen que los kibbutz instaurados van a favorecer socialismo, va a favorecer a Palestina, que esto, que el otro. Y los kibbutz fueron muy fascistas, ¿no? De comunistas, de socialistas no tenían nada. Practicaron pues genocidio, practicaron lo que se como, no sé, como la acumulación de territorio por despojo, ¿no? Es decir, expulsando, ¿no? A las poblaciones locales, terriblemente. Y ahorita el kibutz es totalmente fascista, ¿no? Y reaccionario. Eso quiero llegar, ¿no? Como de repente hace 1000 años sí eran pues socialistas, ¿no? Pero ahora no, o hace 70, 80, ya no. Eh, las sociedades cambian a través del tiempo, ¿no? Y ya vemos por lo que son los kibbutz ahora, ¿no? En fin, hay otra pregunta. Dice, deberíamos decir al periodo para referirse a la invasión española. ¿Qué le parece la historia de Tahuantinsuyo contada con Rostorovsky? Bueno, esto es un gran debate. Creo que por el tiempo no me puedo explayar mucho. A ver, el periodo autóctono, el periodo independiente. Le podemos llamar de distintas formas, ¿no? Más que llamarlo prehispánico, precolonial o, o precolombino, ¿no? Pero más allá de la forma en que llamemos, es la forma como estudiamos, ¿no? Si vamos a estudiar justificando la explotación del hombre por el hombre, pues, así le pongamos el nombre más rimbombante, va a ser lo mismo, ¿no? Y la gran María Rostorovsky, ahí tiene dos puntos, ¿no? Ella tiene un gran legado, imposible de no leerlo, ¿no? Abarcó muchos campos, eh, desde los incas, desde las formas económicas, desde eh, el culto a los ancestros, etcétera, etcétera, ¿no? Nunca me he podido comprar todos los libros de la autora, bueno, de María Rostorovsky, que dicho de paso era una autodidacta, ¿no? No, ella, justamente por las condiciones patriarcales, ¿no? No fue alumna libre, ¿no? Del gran Porras Barnechea, pero era de una élite, ¿no? Rostorovsky y Canseco. No venía pues de las clases populares. Tiene un gran aporte, pero creo que siempre esa visión clasista de la historia hay que revisar, ¿no? Y también ella señalaba que indica que debe ser reemplazada por creo que no decía eso, Imperio Incaico. El Imperio Incaico es solo, eh, bueno, oficialmente son 70 años, 80 años, ¿no? Creo que no estaba, entendí mal. A ver, ¿qué parece la historia de Tahuantinsuyo contada por claro, Tahuantinsuyo en vez de Imperio Incaico, yo creo que sí, pero no negarle la condición de imperio al Tahuantinsuyo, ¿ah? Que es lo que decía Rostorovsky. Rostorovsky por lo más dice que acá no hubo nada, ¿no? No hay que tampoco irnos al otro extremo de decir, son conceptos occidentales, ¿no? Para negar la condición imperial al Tahuantinsuyo. Ojo, porque si somos así más papistas que el Papa, hasta podríamos negar la condición de imperio a Roma, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, a ver, otra. No pueden abrir los micrófonos para preguntar o de repente aportan algo. Gracias por su exposición. A ver, Lucas Cachay dice: conducta social es un producto de la relación de nuestra especie con los demás habitantes. Uy, a ver, la relación para desarrollar la producción y la recreación sana para la sobrevivencia. Sí, agradecería en todo caso que las preguntas sean más resumidas, porque si las preguntas son para exponer la idea en todo caso podrían pedir el micro, ¿no? Porque acá en verdad no entiendo un poco la redacción. A ver, voy a leer de nuevo, ¿ya? También para desarrollar la producción y recreación sana
para la sobrevivencia que reconocemos como necesario y compite con protección social. Sí, disculpe, no entiendo bien a qué se refiere con relación sana, pero bueno. La pregunta es, ¿cómo conocer en el Perú actual una identidad cultural con la imposición de creencias y una producción mercantil? Estaría en el libro del escritor Lumbreras. ¿Cómo conocer en el Perú actual una identidad cultural? Ya, bueno, espero responder. Eh, Identidad cultural en el Perú, no existe una entidad cultural totalmente autóctona que se haya mantenido eh, incólume. Imposible. Eso es imposible. Ni siquiera las llamadas poblaciones no contactadas pueden tener se puede decir ello, porque esas poblaciones no contactadas son poblaciones que han sufrido muchas migraciones, que han sufrido muchas epidemias, muchos genocidios, ¿no? Los huitotos, por ejemplo, ¿no? Durante la fiebre del caucho, con este personaje, un genocida Fitzcarraldo, ¿no? Que inclusive hasta en sus formas de transmisión de conocimiento permanece esos años aciagos, ¿no? Que hasta ahora vive. Entonces ya han sido afectados, pese a no estar aculturados, ¿no? Es decir, no podemos decir eso, no existe en la historia, en la humanidad. Hasta los que viven en el Océano Índico, ¿no? Eh, ya son afectados por Occidente. Ese es uno, pero lo que sí debemos de valorar es la resistencia cultural, ¿no? Y esa resistencia cultural es la que tiene que ser base de nuestra identidad cultural, que es múltiple también y diversa, ¿no? Es un tema ahí más complejo. ¿Qué entendemos como construcción, ¿no? ¿Qué entendemos como identidad nacional o identidad cultural? Aníbal Quijano, sí, Mávila. Disculpe, para terminar rápido, hay un micro ahí abierto, por favor, si lo pudieran apagar. Abordar a Aníbal Quijano. Va a haber una cita, pero no. Para Aníbal Quijano creo que sería eh, otro seminario, de repente eh, otro ponente. No soy, si bien rescato el concepto de herencia colonial, que dicho de paso no solo es Quijano, Kotler y otros, eh, hay temas y temas, ¿no? Dussel también, ¿no? Cada uno tiene su perspectiva, pero aquí sí va a ser enfocado en materialismo histórico y el pensamiento de Lumbreras, ¿no? Saludos a Marquinos, un saludo grande también, Humberto Campos. Eh, ¿Cómo caracterizaría usted la sociedad incaica? Por el tiempo y espacio, eh, cuando hablemos de sociedad incaica, porque sí, ese es todo un tema para decirlo ahora en unos minutos. Muchas gracias, bueno, doctor, algún día, gracias, compañero Atok, que ya nos conocemos y hemos compartido ahí espacio. Y bueno, muchas gracias por su presencia a todos ustedes. Esperemos el próximo domingo. Sí, compañera Mávila.